Ganado vacuno sanga, ¿y qué razas pertenecen a él? Ganado vacuno sanga es el nombre que recibe el colectivo de razas que son autóctonas de África subsahariana, destacan la Ankole Watusi y la Afrikaner. Generalmente el ganado vacuno sanga se identifica como subespecie Bos taurus africanus. Lo que es muy cierto es que actualmente existe todavía el debate sobre la historia de su domesticación y origen con relación al ganado vacuno cebuino, taurino y variedades nativas africanas de los uros ancestrales. Según la Asociación de Criadores de Ganado Sanga en Argentina, el ganado vacuno sanga ingresó al continente africano 7000 años antes de Cristo y existen referencias a los 3500 años antes de Cristo. Esta raza es originaria del norte de África, fue criada por las tribus nómades, que por escasez de pastos y agua emigran hacia el sur del continente, alrededor del 2450 a.C. Estos ejemplares de la raza vacuna sanga son Bos taurus que no poseen jiba, principal diferencia con los vacunos cebuinos. En un inicio la raza vacuna sanga se identificó por su jiba adelantada cérvico-torácica, en otras palabras, a nivel del cuello y de menor tamaño que en los vacunos cebú. Es de resaltar que existen muchos ecotipos o razas por cada comunidad o etnia y se diferencian por características fenotípicas, como pueden ser sus cuernos, rasgos visibles y colores. Gracias al proceso de selección natural, se desarrollaron las razas Afrikaner, Nuni, Masiana, Tuli, Ankole Watusi entre otras. Actualmente la cronología es debatida. Por un lado, el ganado vacuno africano desciende en primer lugar de un uro domesticado en Oriente Próximo que se extendió por todo el continente, pero los descendientes cruzaron a estos vacunos con ganado cebuino. A través de los años, se han introducido adaptaciones especiales al clima y condiciones africanas que generalmente caracterizan al ganado vacuno africano, tanto a los que se derivaron de uros como el ganado sanga, que fue mezclado con ganado vacuno cebú. En América existen núcleos de este ganado vacuno. En Colombia, un país ganadero por excelencia, está la raza Bonsmara, raza que fue creada en Sudáfrica. También hay presencia de vacunos Ankole Watusi, que son provenientes de varios lugares del continente africano. En Argentina, la Asociación de Criadores conserva la raza Tuli, una raza especializada en la producción de carne, originaria de Zimbabue que proviene a su vez de otra raza vacuna, la raza vacuna Tsana del país de Botsuana. Después crearon la raza San Ignacio, que se originó del cruce de la raza vacuna Tuli con ganado vacuno argentino de origen británico. En Estados Unidos y México, hay ejemplares de la raza Masiana, procedente de Zimbabue y Mozambique. La raza Afrikaner ha sido utilizada en cruces para dar origen al Bonsmara y en Estados Unidos de Norteamérica se intentó cruzar con Angus para crear el Africangus, pero no se tuvo un resultado favorable.